Una vez más, al finalizar este día de trabajo, queremos agradecerte por todas las bendiciones que hemos recibido de tus manos. A veces cuando llega la noche, nosotros dormimos sin darnos cuenta que a lo largo del día tu mano poderosa nos ha librado de la muerte. Tú siempre estás vigilante. Tú siempre estás dispuesto a ayudar a tus hijos. Tú siempre estás dispuesto a llevar a tus hijos de vuelta al hogar eterno. Por eso esta noche te alabamos, te glorificamos. Te suplicamos que tu Espíritu una vez más, soberano como es, se mueva entre nosotros aquí y en todos los lugares a donde la señal del satélite está llegando. Hemos escuchado lo que tu Espíritu está haciendo noche tras noche. Gente feliz porque un amigo, porque un pariente, un hijo, un esposo, una esposa aceptaron a Cristo estos días. Oh Señor, sabemos que eso es solamente el fruto de lo que tu Espíritu hace. Por eso queremos que ese Espíritu Santo continúe trabajando esta noche, iluminando nuestro entendimiento ahora para comprender tu palabra. Pero antes queremos colocar la vida de cada hijo tuyo en tus manos para que esta noche, conociendo la petición escondida, el clamor silencioso de cada corazón, te manifiestes en abundancia sobre esa vida. Toca los cuerpos, la mente, el corazón. Bendice, cura, sana. Oh Señor, prepáranos ahora para recibir tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Amigos queridos, es la tercera noche. Dios se está moviendo, el Espíritu Santo se está moviendo entre nosotros. Estamos escuchando lindos testimonios de muchos lugares. Y a los amigos que me están mirando por el satélite, que Dios les bendiga una vez más. Donde estás tú, que el Espíritu de Dios se mueva. Aquí tal vez no tenemos idea de a qué lugares recónditos está llegando el Evangelio a través del satélite. Quiero mandar un cariñoso saludo a mis hermanos en Pueblo Viejo, en el interior de Guatemala. Cuando hace un año estuve allí, me trataron con todo cariño. Recuerdo con mucho amor los momentos que pasamos juntos, reunidos allí, y sé que tienen una antena y están recibiendo la señal estas noches. Que Dios les bendiga ricamente. Y así como Pueblo Viejo, tantos otros lugares en el mundo. Si ustedes me piden para mandar un saludo cada noche a una iglesia, no va a ser posible. Hay tantos lugares. Pero ¿dónde estés tú? Que Dios te bendiga ricamente. Hablé la otra noche con un hijo mío que vive en Dallas y me dice, mira, te vi en la televisión. Hace tiempo que no lo veía mi hijo y hace tiempo que él no me veía, más me vio a través del satélite. Y es siempre emocionante ver que un hijo que me conoce bien, que sabe quién soy en casa, puede mirarme y escuchar el mensaje como el mensaje de un hombre de Dios. Eso me hace mucho bien a mí. Realmente, si me estás mirando en este momento una vez más, eso me hace mucho bien a mí, porque cuando un hijo adulto ve a su padre como un hombre de Dios, alguna cosa Dios hizo en mi vida a lo largo de todos estos años, por lo menos para ser un pastor para mi hijo. Que Dios bendiga a todos esta noche. Vamos a prepararnos para la lectura de la palabra de Dios. El texto para esta noche está en San Juan, capítulo 6, de los versículos 22 del versículo 22 hasta el 27. Déjenme leer el texto. Dice así: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar, recuérdense que el mar es el lago, le llaman mar al lago de Tiberíades, al lago de Galilea, al mar de Galilea, es la misma cosa, es un lago de agua dulce. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias.
junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado muchas gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Otras versiones dicen: ¿cómo llegaste aquí? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Voy a contarles un poquito lo que estaba sucediendo. El primer milagro, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, sucedió a este lado del mar de Galilea, del lago, cerca de la ciudad llamada Betsaida, la ciudad de Felipe. Ese fue uno de los motivos por que Jesús le dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan? Porque se suponía que quien mejor conocía esa región era Felipe. Cuando terminaron de comer los panes y los peces, sobraron 12 cestas llenas. Esa noche, esa tardecita, ya cuando estaba oscureciendo, los discípulos entraron en la única barca que estaba allí a las orillas. La única barca. Ellos entraron y se fueron atravesando el lago para llegar al otro lado del lago donde estaba Capernaum. En Capernaum vivía la suegra de Pedro. En Capernaum estaba la casa de Pedro. Volver a Capernaum significaba volver a la familia, volver a la comodidad de la casa, volver al calor de la cocina de la mamá, de la sopa de la mamá. Mientras los discípulos entraron en la única barca que había para cruzar el mar, Jesús subió al monte para orar. ¿Por qué? Porque la multitud quería hacerlo rey. Y solamente la oración te puede ayudar para no desviarte del camino que Dios tiene para ti. Cuando las luces del mundo te atraen, sube a la montaña y ora. Porque Dios tiene un plan para ti y trata de descubrir el plan que Dios tiene para ti. Subió. Jesús subió a la montaña. Esa noche pues empezó la tormenta. Fue nuestro tema anoche. Jesús apareció para ayudar a sus discípulos. Los llevó a casa. Hoy día Jesús está dispuesto a llevarnos también de vuelta para la casa del Padre. Al día siguiente, la multitud que había sido alimentada por los panes y los peces, porque siempre hay un día siguiente, mientras vivamos en este mundo siempre habrá un día siguiente. La comida que comes hoy no te sirve mañana. Mañana tienes que comer de nuevo. El agua que bebes hoy ya no te sirve para mañana. Mañana tienes que beber de nuevo. El sueño que duermes hoy ya no te sirve para mañana. Mañana tienes que dormir de nuevo. Vivimos en un mundo pasajero, en un mundo en deterioración, en un mundo donde las cosas se acaban, donde las cosas no duran. No te dura el amor, no te duran los padres, no te dura el dinero, no te dura el empleo. Vivimos en un mundo donde las cosas son pasajeras. Los momentos felices se acaban. Date cuenta cuando tú vas a tu tierra, a tu país, de donde viniste. Llenas 2, 3 maletas de regalos para todos los queridos allá. Aunque sea una cosita de $1, pero tiene que llevar para todos. Y llegas allí. Y la fiesta de la recepción dura 1 día, 2 días, 3 días, 1 semana y se acaba. Y después tienes que volver. Todo se acaba en esta vida. Y cuando vienes en el avión, vienes con un sentimiento de tristeza, de dolor, de vacío, porque todo se acaba en esta vida. Al día siguiente,
Las multitudes que el día anterior habían tenido mucho pan, habían tenido mucho pez, de tal manera que había sobrado 12 cestos llenos, estaban con hambre de nuevo. Y buscaron a Jesús. Lo buscaron en Betsaida, cerca de Betsaida. ¿Por qué? Porque en la tarde anterior no habían visto a Jesús entrando en la única barca que había junto con los discípulos. Entonces ellos suponían que Jesús se había quedado de este lado del lago. Lo buscaron, pero no lo encontraron. ¿Por qué no lo encontraron? Porque Jesús a medianoche había aparecido para ayudar a sus discípulos andando por encima del agua y los había llevado hasta la casa, a Capernaum. Juan nos da a entender que esa noche llegaron otros barcos de Tiberias. Llegaron a la orilla de Betsaida. Y ahora toda la multitud entró en esos barcos y atravesó el mar en dirección a Capernaum para preguntarle a los discípulos dónde está el maestro, porque se supone que los discípulos de Jesús deben saber dónde está el maestro. ¿A dónde van a ir las personas de este mundo a buscar a Jesús si no van a los discípulos del Señor? Si tú conoces a Jesús, si tú has aceptado a Jesús, si tú has sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, si tú eres un miembro de iglesia, puedes saber que las personas te van a buscar. ¡Ay de ti! Si tú estás en la iglesia pero no has encontrado a Jesús. ¡Ay de ti! Si estás en la iglesia pero no conoces a Jesús. Cuando las personas vengan a buscarte preguntándote ¿dónde está?, ¿qué respuesta les vas a dar? Las multitudes fueron atravesando el mar y cuando llegaron al otro lado, ellos fueron queriendo preguntarle a los discípulos ¿dónde está Jesús? Encontraron que Jesús ya estaba al otro lado del mar. Y le preguntaron, Señor, ¿cuándo viniste acá? Otras versiones dicen, Señor, ¿dónde viniste aquí? ¿Cómo viniste aquí? ¿Cómo llegaste acá? ¿Cómo viniste? Aquí hay embutido un pensamiento teológico profundo. ¿Cómo Jesús vino a este mundo? ¿Cómo se hizo hombre? ¿Cómo el Dios eterno, que no tiene límites? Salomón dice, ¿cómo puedes el espacio, en este templo, cómo puedes caber Dios infinito por encima de los encimas? ¿Cómo ese Dios se hizo carne? ¿Cómo Él vino a este mundo? Hay algo maravilloso que Juan nos da a entender. Tú nunca vas a tener un concepto correcto de la salvación si no tienes un concepto correcto de la encarnación. Porque si tu Cristo es un Cristo creado, tu salvación es limitada. Pero si tu Cristo es un Dios eterno que se hizo hombre, tienes que tener un concepto correcto de la salvación. Tal vez porque el diablo quiere que tú no tengas confianza, no tengas seguridad en la salvación, es que una de las doctrinas que el diablo ataca es la doctrina de la encarnación divina. El Dios que se hizo hombre. Vamos a analizar algunos puntos del texto de esta noche. Primero, el texto bíblico dice que estas multitudes fueron a Capernaum buscando a Jesús. Hay algo extraño aquí. Porque San Pablo dice, no hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Y entonces, ¿cómo estas multitudes buscaban a Jesús? Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo comprenderá? Hermanos, con esta naturaleza que hemos venido al mundo, no tenemos condiciones de buscar a Jesús. Esta nuestra naturaleza solo busca la basura de la vida. Solo busca los placeres, la carne, las cosas materiales. Las cosas pasajeras, las cosas que no duran, las cosas que hacen mal. Esta naturaleza humana se deleita en buscar placeres circunstanciales, momentáneos, que duran un segundo, que duran 5 minutos, pero que después te dejan el vacío del corazón que duele.
Por un momento de placer destruyes una familia querida. Por un momento de locura, tus hijos tienen vergüenza de ti para el resto de la vida. Esta naturaleza humana nos lleva solamente a buscar las cosas que hacen mal, que duelen. ¿Por qué esta multitud buscaba a Jesús? Nadie busca a Jesús. La salvación no es el hombre buscando a Jesús, la salvación es Jesús buscando al hombre. La iniciativa de la salvación no es humana, no es el hombre que quiere buscar a Dios, es Dios que busca al hombre. Es Dios que encuentra al hombre. Es Dios que corre atrás del hombre. La Biblia es un libro de llamado desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque es Dios buscando, Dios corriendo atrás del ser humano. Ay de ti y de mí, si nuestra salvación dependiese de nosotros buscar a Jesús, estaríamos perdidos. Gracias a Dios, que es Él que busca, es Él que corre. Y Él nos busca de las maneras más curiosas y más extrañas de la vida. Yo estaba en el Brasil un día, tenía una reunión, estaba un poco atrasado, llovía mucho, estaba en la ciudad de San Pablo, a unos 200 metros de la iglesia, vi un semáforo amarillo, estaba lloviendo, estaba recontra atrasado, pensé, voy a pasar, no pude pasar, cuando ya estaba encima, cambió a rojo y me fui encima de un carro. Y lo choqué. Y la mujer salió corriendo del carro gritando. Gracias a Dios no le pasó nada a los dos pasajeros del carro ni a mí. La mujer salió gritando, policía, policía, quiero un policía, llamen a un policía. Le dije, señora, calma, no necesita llamar a un policía. Yo le choqué, fue imprudencia mía. Estaba apurado, quería llegar rápido al compromiso que tengo. Me pasé la luz roja, yo le choqué, yo soy responsable, yo le voy a arreglar su carro, yo voy a cuidar de todo, ¿no? Y ella comenzó a gritar, no, no me interesa, porque ahora me dices y después no vas a querer, policía, policía. Señora, por favor, cálmese. Yo soy un pastor, mi palabra es palabra. Le estoy diciendo que yo soy responsable, no le voy a negar después. Ella me miró, me dijo, ¿tú eres pastor? Sí. ¿De qué iglesia eres? De la iglesia adventista del séptimo día. Me dice, ¿eres pastor? Sí. Se quedó más tranquila y me dice, ¿cómo vamos a arreglar? Le dije, bueno, ya que se calmó, déjeme explicarle. A 200 metros de aquí está mi iglesia, a la iglesia donde voy. Y ahí están los líderes de mi iglesia. Y ahí está la persona que tiene que firmar, autorizar para que arreglen su carro, arreglen todo lo que tienen que arreglar. Entonces, vamos 200 metros adelante. Pero mi carro no puede andar. Entonces vamos a encostar el carro aquí y vamos con mi carro. Y fuimos. Y ella me dice, pastor, yo nací y crecí en la iglesia adventista del séptimo día. Canté en el coro, fui directora de sociedad de jóvenes, pero hace 20 años estoy fuera de la iglesia. ¿Sabe por qué salí de la iglesia? Porque me casé con este hombre. Y este hombre, para casarme con él, se hizo adventista. Y se bautizó en la iglesia y después salió y me sacó junto con él. Y hace 20 años estamos fuera de la iglesia. Y yo los miré y les dije, miren, yo no voy a decir que nunca me choqué, pero soy un conductor prudente. ¿Por qué me choqué hoy? Dios les está diciendo por última vez, vuelvan, vuelvan. A esas alturas llegamos a la iglesia y ella no quería entrar.
Le digo, ¿qué le pasa? Comenzó a llorar. Me dice, pastor, fue en esta iglesia que yo me casé con este hombre. Le dije, tal vez estás viendo cómo Dios te está llamando. Dios llama de las maneras más curiosas, más extrañas. Hace poco yo estaba de vacaciones en una playa en el norte del Brasil y el sábado fui a una iglesia, nadie sabía que yo estaba, mi esposa, mi nieto, fuimos a una iglesia. Entramos a la iglesia, me reconocieron, pastor, predique, claro, predico. Prediqué y cuando terminé una pareja viene y me dice, pastor, ¿se acuerda de nosotros? No. Hace 10 años usted nos chocó con su carro y nosotros volvimos a la iglesia. Oye, Dios busca. Gracias a Dios que Dios busca. Ay, de ti, de mí. Si nosotros tuviésemos que buscar a Jesús, estaríamos perdidos. Pero gracias a Dios que Él busca, Él nos busca. Pero aquí hay una cosa interesante, no era Jesús que buscó a la multitud, fue la multitud que buscó a Jesús. ¿Pero por qué lo buscó? ¿Porque querían la salvación? ¿Querían adorarlo? ¿Querían reconocerlo como el Mesías? ¿Querían rendirse a sus pies y decir, Señor, te seguiremos a donde tú nos lleves? No. Querían pan. Querían pan. Es verdad que el ser humano tiene necesidades. Y ahora miren, en el primer milagro, en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, la multitud tenía una necesidad física, hambre. Y Jesús atiende la necesidad física de las personas, multiplica el pan. En el lago esa noche, los discípulos tenían una necesidad emocional, tenían miedo. Y Jesús atiende la necesidad emocional, aparece y los salva. Pero ahora llegó el momento de atender la tercera dimensión del ser humano, porque el ser humano no es solamente un ser humano físico y emocional. La tragedia de este mundo es que la sociedad ve al hombre solamente como un ser emocional, un ser físico y mental, emocional y nada más. Pero la sociedad humana, la educación moderna, no está viendo el tercer aspecto del ser humano, que es el aspecto espiritual. A partir de este momento y en todo el resto del discurso de Juan 6, el Señor Jesucristo va a tratar de atender la necesidad espiritual de las personas. Hoy día multitudes siguen a Jesús porque quieren ser bendecidos físicamente. Yo acabo de venir del Perú y estaba una noche andando a las 3 de la mañana en una carretera de piedras para llegar al primer lugar de la predicación, acompañado de 2 pastores, y estábamos medio desorientados, habían carreteras para aquí, para allá. Le dije, escoge este y que el Espíritu Santo nos lleve, si no hay señales, no hay nada, ¿qué vamos a hacer? Y de repente apareció un hombre andando de bicicleta, y le dije, para, vamos a preguntar a ese hombre. Y paramos, pero el hombre, cuando nosotros paramos, se arrojó con la bicicleta al río helado, había escarcha encima del agua, se arrojó. Y le dije, ¿qué pasa? ¿Por qué este hombre tiene miedo de nosotros? Y el pastor me dice, es que estamos en una región interesante. ¿Está viendo esa montaña? Es una montaña donde se ofrecen sacrificios humanos. En el año 2003 todavía se ofrecen sacrificios humanos al diablo. Cuando una persona quiere quedarse rica, cuando quiere tener dinero, cuando quiere ser prosperada, hace un pacto con el diablo. Y el diablo le pide que él, en una noche oscura, busque un hombre solitario. Por eso este es el candidato número 1 para eso. Por eso se arrojó al río, está con miedo. Y
Y entonces llevan al hombre a la montaña, le cortan el brazo izquierdo, la pierna derecha y lo dejan morir sangrando. Y entonces cuando se ofrece ese sacrificio, el diablo le da a quien ofreció el sacrificio, le da la riqueza que él quería. Esa riqueza le dura 5 años. 5 años después el diablo viene a cobrar la vida. Y si él quiere renovar el pacto, puede hacerlo por 5 años, pero esta vez no tiene que traer a un solitario desconocido, tiene que traer a un amigo. Ese pacto le dura 5 años. 5 años después puede renovar el pacto, pero entonces ya no tiene que traer un amigo, tiene que traer un pariente del 3er grado. 5 años después un pariente del 2º grado. Y 5 años después un pariente del 1er grado, hijo, padre. Y 5 años después se le acabó los 25 años de gloria. La vida le pertenece al diablo. Le digo, pero ¿es verdad lo que me cuentas? Es verdad, pastor. Cada vez que las aves de rapiña comienzan a volar en la montaña, la policía ya se sube para traer el cadáver. Siempre, todas las semanas, cada 15 días, las aves de rapiña están volando allí encima de los cadáveres que han sido sacrificados. El ser humano hoy día está dispuesto a hacer cualquier cosa para ser bendecido. Entonces, ¿cómo no buscar a Dios para que Dios te bendiga? ¿Cómo no buscar a Dios para que Dios te dé pan? Y para que te dé tanto pan que te sobren 12 cestos llenos. ¿Cómo no buscar a Dios solamente para atender las necesidades físicas o hasta las necesidades emocionales? Cuando tu matrimonio está deshecho, Dios puede curar tus heridas. Cuando tu hijo está hundido en las drogas, Dios puede rescatarlo. Cuando estás amarrado de las pasiones, traumas y complejos, Dios puede libertarte. Dios tiene poder para todo. ¿Cómo no buscar a Dios solamente por eso? Pero la verdadera búsqueda que vale no es la búsqueda por el pan, no es la búsqueda por la salud o por una bendición de un tipo o de otro. Ahora Jesús es maravilloso. Jesús es maravilloso. Él sabe que cuando tú lo buscas, aunque tu mente materialista, tu mente terrena, tu mente de este mundo, todo lo que quiere es cosas materiales, bendiciones materiales, lo que tu mente programada para esta tierra, de valores terrenos, aunque tu mente va en busca de Jesús interesado en ese tipo de favores, Dios sabe que tu corazón tiene hambre y sed de justicia. Dios sabe interpretar lo que tu cabeza no entiende. Mira lo que Jesús le dice a los hombres. Me buscáis. Dice, me buscáis. No porque habéis visto las señales. ¿Cómo me buscáis? No porque habéis visto las señales. ¿No habían visto la multiplicación de los panes y los peces? ¿No habían visto a Jesús andar por encima del mar? ¿No habían visto las señales? Un poquito más antes, ¿no habían visto la curación del paralítico del tanque de Betesda? ¿No habían visto la multiplicación o la transformación de agua en vino? ¿No habían visto las señales? ¿Cómo Jesús dice aquí, me buscáis no porque habéis visto las señales? Claro que habían visto las señales. ¿Qué es lo que Jesús está queriendo decir? Habían visto, pero no habían entendido. Ellos habían entendido, ellos habían visto solo el aspecto exterior, solo agua transformada en vino. Pero ellos no habían ido a la profundidad del agua y del vino. Agua transformada en vino, pero ellos no habían visto lo que Jesús estaba queriendo decir. Yo puedo transformar tu agua, tu vida sin sabor en vida sabrosa, llena de significado. Ese mensaje ellos no habían visto. Ellos habían visto el pan multiplicado, pero ellos no habían entendido que ese pan era Jesús, el pan que satisface de verdad las necesidades humanas. Por eso Jesús dice, no habéis visto las señales. La habían visto, pero no la habían entendido. La habían visto con los ojos físicos,
pero no habían visto la dimensión espiritual. Ahora buscaban a Jesús interesados en cosas materiales, pero Jesucristo maravilloso era capaz de ver la verdadera intención del corazón humano. El hambre, la desesperación, el vacío. Y entonces Jesús extiende la mano y trata de llevarlos de lo conocido. ¿Qué es lo que conocían? Cosas materiales, necesidades materiales. Jesús quiere llevarlos de ahí a una dimensión que no conocen. Yo te digo una cosa a ti que me estás mirando por la televisión, no importa por qué motivo has venido a la iglesia. Tu hogar está destruido y tú esperas que Dios haga un milagro para reestructurar tu matrimonio. Tu hijo está hundido en los vicios, tú esperas que Dios haga un milagro para sacar tu hijo de los vicios. Estás enfermo con cáncer terminal, tú esperas un milagro, que Dios toque tu cuerpo y te cure. Estás desempleado, tú esperas el milagro de que Dios mañana mismo te dé un nuevo empleo. Estás endeudado, tú estás esperando el milagro de que Dios te saque de las deudas. Y aunque tu motivación para buscar a Jesús esté equivocada, lo maravilloso es que Dios entiende lo que tú tienes allá en el corazón. Y Él puede llevarte. Yo no digo que Él no puede atender tu necesidad. Él es Dios todopoderoso. Dios no duerme, no está durmiendo en las páginas de la Biblia. Esas historias maravillosas que leemos, que Dios abrió el mar rojo a través de la vara de Moisés, que Dios cerró la boca de los leones, que Dios sacó agua de la roca, que Dios hizo caer maná del cielo, no son historias para niños, son historias verdaderas. Hoy día Dios puede cerrar la boca de tus enemigos. Hoy día Dios puede sacar empleo de la roca, de donde parece que no hay empleo. Dios puede darte el mejor empleo. Hoy día Dios puede abrir el mar de dificultades de tu vida para que puedas pasar victorioso. Hoy día puede Dios hacer maravillas en tu vida. Claro que sí. El Dios de Moisés es nuestro Dios. El Dios de los milagros de la Biblia no duerme. Está vivo, está presente aquí. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo, dice Él. Entonces Él puede. Pero es que Él no está preocupado solamente en curarte de la parálisis, del hígado, del riñón. Tu hígado, tu riñón, estas cosas de la... No, Dios quiere curarte es del pecado, del egoísmo, del orgullo, del vicio. Va a comenzar curando tu cuerpo, tal vez va a comenzar dándote pan para comer, va a comenzar andando encima del agua para resolver tu problema emocional, pero Dios no quiere limitarse ahí. Dios quiere llevarte para una dimensión que tal vez no entiendes hoy, pero que es la verdadera raíz de tus problemas, porque el problema del ser humano es que él se equivoca. Él piensa que el problema es exterior cuando está dentro. Tu matrimonio se está deshaciendo y tú piensas, oh Dios, haz un milagro, haz renacer el matrimonio. Pero el problema no es que el matrimonio se está deshaciendo, el problema es tu carácter. Egoísta, orgulloso, malcriado. Insultas a tu esposa, golpeas a tu esposa, no respetas, no eres fiel, eres traidor, eres deshonesto. Ese es tu problema. Tu problema no es Dios, salva mi matrimonio. Eso es lo que tú le dices a Dios, pero Dios quiere curarte del mal que está destruyendo tu corazón. Y cuando ese mal sea corregido, el matrimonio se va a salvar. Señor, estoy debiendo $30,000, ayúdame a pagar las deudas. Y cuando tú pides que te ayude a pagar las deudas, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que quieres que Dios haga? ¿Que te abra en el cielo un hueco y te caigan $30,000? ¿Que te haga encontrar $30,000 en la calle? ¿Que alguien aparezca con $30,000 y te diga paga tu deuda? ¿Qué es lo que tú quieres? Tu problema no es que debes $30,000. Tu problema es que te has acostumbrado a gastar lo que no tienes.
Tú ganas $1,000 y gastas 5,000. Ese es tu problema. No puedes ver un zapato nuevo que ya quieres comprar. Ese es el problema. Tienes 10 tarjetas de crédito cuando no tienes dinero para pagar una. Ese es el problema. Pero el ser humano solo ve lo que ve por fuera. Y solo quiere que Dios resuelva. Parece que lo que quiere es que Dios coloque barniz encima de la madera. Cuando las termitas están comiendo la madera, que Dios te coloque barniz por fuera para que parezca bonito, pero las termitas siguen devorando por dentro. Dios no hace eso. Cuando Dios cura para valer. Dios no coloca band-aid encima de la herida llena de pus. Dios limpia la pus, aunque te duela, aunque te haga llorar, pero después sana, la herida sana de verdad. Por el ser humano busca a Jesús: Señor, estamos con hambre, danos pan. No, tu problema no es pan. Es verdad que tienes hambre y Dios no ignora que tienes hambre, tanto así que multiplica el pan y el pez. Pero Dios quiere curar tu verdadero problema. El otro día alguien me decía: pastor, mi problema es que nadie me ama. Nadie me comprende. Yo sería feliz si yo fuese a un lugar donde las personas me amasen, pero no me aman. El problema no está con las personas. El problema está contigo. Todo te duele, eres demasiado sensible. Nadie te puede decir nada, que ya estás resentido. Ya estás guardando rencor en tu corazón. Y Dios quiere curarte de esos males profundos del corazón. Mira lo que Jesús le dice a la multitud: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Aquí hay otra incoherencia. Trabajad por la comida que permanece para siempre. ¿Cómo trabajad? Si el Hijo os dará. Por la vida eterna tú no tienes que trabajar, es un don de Dios, es un regalo de Dios. La salvación tú no la trabajas con tus manos, la salvación Dios te la da de regalo. En realidad ni siquiera tienes que aceptarla. Lo que tienes que hacer es no rechazarla, porque ya es tuya, ya es tuya. Lo que había que pagarse por tu pecado ya fue pagado en la cruz. Ya no necesitas hacer nada para salvarte. Todo lo que había que hacerse para salvarte ya fue hecho en la cruz del Calvario. Un día un evangelista estaba recogiendo su carpa para irse a otra ciudad, cuando el vecino del frente, que lo había visto predicar todas las noches pero nunca había ido a una reunión, se acercó y le preguntó al evangelista: Señor, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y el evangelista siguió envolviendo su carpa y sin levantar los ojos le dijo: si quieres hacer algo para salvarte, ya llegaste demasiado tarde. Y el hombre se molestó y le dijo: ¿no cree que usted está siendo soberbio demasiado? ¿Usted cree que la salvación es patrimonio de su carpa? ¿Solo porque su carpa se va, cree que ya no hay salvación para mí? Y el evangelista le dijo: no tiene nada que ver con mi carpa. Si tú quieres hacer algo para salvarte, llegaste 2000 años atrasado. Todo lo que tenía que hacerse para salvarte ya fue hecho en la cruz del Calvario. Ya no tienes que hacer nada. No es porque te portas bien, no es porque guardas el sábado, porque guardas los mandamientos, porque no comes carne, porque solo comes tomate. No. No es por eso. No es por eso. Tú puedes llegar a la iglesia a las 5 de la mañana, puedes arrodillarte en vidrio, puedes castigarte las espaldas, puedes hacer penitencia de rodillas. La salvación no es por eso. Todo lo que había que hacerse para salvarte ya fue hecho en la cruz. Pero entonces, ¿cómo Jesús dice aquí trabajad? Si es el Hijo del Hombre el que te lo da, ¿por qué tienes que trabajar? Se trabaja para conquistar, pero la salvación no conquistas, la conquistó Cristo para ti. ¿Por qué tienes que trabajar?
Ese es un tema que vamos a desarrollar más adelante en este mismo capítulo, cuando llegue el capítulo de comed mi cuerpo y bebed mi sangre. En realidad no tienes que trabajar para recibir la salvación, tienes que trabajar para conservar la salvación. Es fácil volverse cristiano, difícil es conservarse cristiano. Y eso requiere disciplina. La disciplina de buscar a Dios todos los días, de abrir la Biblia todos los días, de orar todos los días, de ir a la iglesia cuando no quieres, cuando no tienes ganas, cuando quieres meterte a la cama, levantarte, ir. Por eso Cristo dice, trabajad. No para recibir, porque Él te la da. Trabajad para conservar la experiencia de la salvación. Qué maravilloso es Dios. Yo he visto a los hombres entrar a una iglesia por los motivos más extraños. Nunca me olvido de un lugar en el continente africano donde prediqué. El próximo año vuelvo para Angola nuevamente. Durante 30 años una señora había sufrido en las manos del esposo incrédulo que no quería saber nada de Dios. Cuando él estaba de buen humor, la dejaba ir a la iglesia. Cuando él no quería, no, hoy día no vas a la iglesia. Y pobrecita, tenía que quedarse calladita. Un europeo duro, pensaba que era dueño de la esposa. 30 años la pobre esposa sirviendo a Dios de esa manera. De repente supieron que yo llegaba allá. Y 15 días antes la señora hizo todo lo que el esposo quería para no darle motivo para que llegando la fecha le dijese, no vas. Le preparó la comida que quería, hizo todo lo que él quería. Él no sabía por qué, pero de repente 15 días la esposa. Y finalmente él descubrió por qué. Ella le dijo, mira, está viniendo un pastor de Brasil, va a predicar una semana y yo quisiera que me dejes ir a la iglesia toda la semana. Y ella se había portado tan bien que él le dijo, está bien. Y la llevó la primera noche. Pero en 30 años, porque él siempre la llevaba a la iglesia. Ella solo iba a la iglesia cuando él la llevaba. Él la llevaba, ella entraba a la iglesia, él se quedaba en la puerta, afuera, en el carro, echaba el asiento, se echaba a dormir. Y cuando el culto terminaba, ella no tenía derecho a hablar con nadie, tenía que salir inmediatamente al carro y para casa. Por tanto, no tenía ni amigos en la iglesia. Él no permitía eso. El pastor un día fue expulsado de la casa de este hombre. Esta noche, cuando la esposa entró a la iglesia, él se quedó mirando. Nunca había visto en 30 años la iglesia tan llena. Gente en el patio, gente en el techo, gente en la ventana, gente por todo lado. Y el mosquito de la curiosidad lo picó. Orgulloso como era, no quiso decir nada. Se levantó, fue a una ventana y por una rendija comenzó a mirar. Y el Espíritu de Dios lo agarró ahí y lo sacudió. Y cuando terminó, bueno, en el momento del llamado, él lloró allí en la ventana. Y cuando terminó, él corrió para el carro, echó el asiento para atrás y se hizo el que estaba durmiendo. Cuando la esposa entró, notó que él estaba con los ojos rojos, había llorado. ¿Qué te pasa? Le dijo, no te interesa, es problema mío. Tú quédate tranquilo, no tiene nada que ver contigo. Al día siguiente, la esposa se fue al mall. El mall es un problema para nuestras hermanas, ¿no? Dicen que aquí en los Estados Unidos los hombres dicen, Señor, líbranos del mal, y las mujeres, Señor, líbranos del mall. Se fue al mall y llegó tarde. El programa comenzaba a las 7:30 y a las 7 de la noche ella llegó a casa del mall. Y encontró a su esposo un demonio en la sala, andaba de un lado para otro como un león enjaulado. Y cuando la esposa entró, él le dio un grito, pero eres una irresponsable, tienes culto a las 7:30 y mira la hora que llega. Ella lo miró y se asustó, porque nunca, ¿qué le importó a él si llegaba, si iba, si no iba?
Pero para no darle motivo, le dijo, mira, ni me voy a bañar, ya agarro mi bolsa, ya vamos. Y se fueron. Y en el camino él iba molesto. Y ahora no va a haber lugar para ti. ¿Dónde vas a quedarte? Él estaba preocupado que la señora entrase adentro para él quedarse afuera. La señora entró y él fue y se quedó en la ventana y comenzó a mirar desde la ventana. Y nuevamente en el llamado el Espíritu de Dios lo tocó y lloró. Y así fue la segunda, la tercera. El viernes yo hice un llamado para el bautismo, personas fueron adelante y él lloró y lloró. Esa noche, a la 1 de la mañana del sábado, el teléfono del pastor sonó, del pastor de la iglesia. Un hombre le dijo, pastor, yo quiero bautizarme mañana. ¿Quién es usted? Yo soy fulano de tal. No lo conozco. Yo soy el esposo de la señora fulano de tal. El pastor le dijo, pero usted no viene a la iglesia, nunca vino a la iglesia, usted me botó un día de su casa. ¿Cómo quiere bautizarse? El hombre le contó lo que había pasado durante la semana. El pastor le dijo, mira, pero usted tiene que estudiar la Biblia, no se puede bautizar sin conocerlo, la Biblia. Él le dijo, Señor, yo vivo 30 años con una mujer adventista, yo conozco todo lo que ustedes creen, pregúnteme ahí, lo que quieran. Y el pastor le fue preguntando y él fue respondiendo todo. Y el pastor dijo, está bien, entonces se bautiza mañana. Solo hay una cosa, pastor, no quiero que mi esposa sepa que me voy a bautizar. Pero ¿cómo lo bautizamos sin que su esposa sepa? No, yo quiero que ella me vea en el tanque, yo quiero darle una sorpresa a ella. Y ese sábado, la última persona en entrar al tanque fue él. La esposa estaba en el último banco porque tenía que ser la primera en salir para el esposo llevarla. Cuando de repente ya estaba preparándose para salir, ya estaba terminando el bautismo, ella vio entrar al tanque un hombre parecido con su esposo. Y miró así y dice, qué raro, ese hombre se parece mucho con mi esposo. Y la curiosidad fue tanta que se levantó y comenzó a venir por el corredor. Y a medida que se acercaba, el hombre se parecía más y más con el esposo. Y cuando llegó aquí adelante, el hombre la miró y sonrió. A esas alturas ella ya estaba llorando. Y cuando él la sonrió, ella se desmayó en el corredor de la iglesia. Y cuando le levantaron, ella llorando fue. El esposo se bautizó, salió del agua y abrazó a su esposa. Y le dice, hija, durante 30 años te perseguí por causa de tu fe. Durante 30 años te atormenté. Pero esta noche me entrego al Señor Jesucristo. Él no fue buscando a Jesús. Él fue buscando a la esposa. Pero Jesús lo encontró. Jesús lo estaba esperando ahí. Jesús te está esperando hace mucho tiempo. Yo no sé por qué todavía no te has entregado a Jesús. Tú que me estás mirando por la televisión, voy a llamarle a Ana Laura para que cante, porque mientras ella canta voy a llamarte. Si tú estás aquí y tú todavía no te has entregado a Jesús, levántate y ven esta noche aquí. Si tú estás allá, levántate y anda adelante, el pastor te va a esperar adelante, pero hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Si la señal del satélite acaba en la mitad de la predicación, tú donde estás, sigue yendo adelante y el pastor que está allá continúe llamando a las personas. Yo voy a continuar haciendo la misma cosa aquí. Quiero preguntarte, ¿quién es la primera persona que quiere levantarse esta noche y entregarle la vida a Jesús? Alguien tiene que ser el primero. En el nombre de Jesucristo, levántate y ven a Jesús. Gloria a Dios por esa linda señora que está viniendo. Quédate aquí en pie. ¿Dónde están las otras personas? Ven a Jesús, ven a Jesús. Buscadlo mientras puede ser hallado. Llamadlo mientras puede ser encontrado. Ven a Jesús. Deja tu temor, deja tu miedo. Este es el momento. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Voy a estar orando para que el Espíritu de Dios te traiga. Por favor, ven aquí. Mientras estoy orando, levántate. Laura canta. Qué linda decisión de ese señor de edad. Sabes que nunca es tarde para decirle sí a Jesús. Abraham tenía 65 años cuando un día Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, para la tierra que yo te mostraré. Y él se levantó y fue.
Podríamos esperar esta noche por lo menos unas 5 personas más que se levantarán y vendrán. Por lo menos unas 5 personas más que están sentadas aquí. Yo no las conozco, yo no sé quiénes son. Pero estás sintiendo la voz de Dios llamándote y no puedes volver a la casa como viniste. La Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y tú estás oyendo la voz de Dios. La Biblia dice más, ¿quién se endureció contra el Señor y le fue bien? ¿Quién se endureció contra el Señor y le fue bien? ¿Dónde está la primera de por lo menos esas 5 personas que se levantarán y vendrán? Dios no te puede traer por la fuerza, tú tienes que querer. Tú tienes que decir sí, tú tienes que levantarte. El Señor mandará ángeles para traerte, pero tú tienes que querer. Qué linda decisión. Qué maravilla. ¿Y dónde están las otras personas que están sufriendo en su corazón? El Señor Jesucristo está llamándote. Ven a Jesús. Tráele tu vida como estás. Ven a Él. Ven a Él mientras Él puede ser hallado. Gloria a Dios. Miren esa decisión linda. ¿No es maravilloso lo que el Espíritu de Dios puede hacer?